Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y ya queremos arrancar con el 11, ¿no? La muerte de Lázaro. Qué lindo texto. Hoy vamos a ver acerca de este gran tema. Creo que Dios ordena las cosas bajo su soberanía, su designio. Soberanamente va guiando. Hace 11 años, cuando estábamos dando el Evangelio de Juan, el Señor trajo a Eduardo, testigo de Jehová, por 40 años. Conoció al Señor a través de Juan, del Evangelio de Juan. 40 años con los testigos de Jehová. Comenzó a leer la Biblia. Todos sospechábamos de Eduardo. La verdad, hay que decir la verdad. Todos decíamos, este hombre ha entrado acá como un falso maestro, se hace el bueno porque era una persona encantadora. Era el abuelo, para mí era como el papá y el abuelo de los chicos. La familia prácticamente lo divorció por ser cristiano. Y hoy vamos a ver la identidad de la persona de Cristo, su deidad. Y esto fue lo primero que él abrazó, creyó en Cristo. Y hoy lo tenemos a mi sobrino, que viene de un contexto similar. Y fue Dios. Al término del culto pasado, se comunicó para venir a la iglesia. Fue Dios. Estoy seguro de eso. Y estamos hablando de los mismos temas. Y tengo todos los libros de Eduardo ahí, cristianos, 2 cajas repletas de sus anotaciones, de cómo amaba al Señor, y empezó a leer la verdad. Así que vamos a introducir con una parte del texto y comenzamos con el desarrollo. Dice, celébrase en Jerusalén, Juan capítulo 10, versículo 22, y hoy nos ayuda con la lectura Damaris, ¿no? Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, olvidé dar los textos a los chicos. Me tengo que acordar para que así lo puedan estar pasando. Pero lo vamos a ir haciendo un día que lo vamos a pasar. Bueno, Hebreos 10, 22, si no trajiste tu Biblia, se proyecta acá. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30. Esto desarma a los testigos de Jehová, como decía Eduardo, porque dice, yo y el Padre, uno somos. Padre, oramos que tú guíes, Señor, el texto. Señor, soberanamente, Señor, aplica tu escritura conforme a tu voluntad. Ella es la verdad, Señor. Simplemente la leemos y la explicamos. Y tú, a través de tu Espíritu, convierte el alma, Señor. Haz sabio al sencillo, Señor. Guíanos por el camino eterno, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Vamos a ver 2 reacciones. Nuevamente hasta el capítulo 10, vamos a ver cómo el Señor está haciendo un ministerio público delante de los líderes y es completamente rechazado al punto que lo quieren matar prematuramente. Del 10 en adelante comienza un ministerio más privado con los discípulos, preparándolos a ellos. Pero hay 2 reacciones a la identidad de la persona de Cristo. Hay 2 escenarios. Hoy en esta mañana, o cuando quiera que estés escuchando esto, te podés identificar con 2 escenarios, o uno o el otro. La primera reacción la encontramos en Jerusalén. El escenario es la fiesta de la dedicación, una fiesta judía. Y la segunda reacción
la vemos cerca de Betania o Betábara, un pueblito inhóspito, un pueblito más sin importancia, más lejos. Dos reacciones. Vemos en la primera reacción, y nos va a guiar Dámaris, bueno, aunque lo hemos leído, dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ese es el clima. Hermanos, entre estos dos textos que leemos, del versículo 19 al 21, todo el capítulo 10 hasta el versículo 21 y versículo 22 en adelante pasan por lo menos 2 meses. Ahora, ¿por qué decimos que pasan 2 a 3 meses? Por la fiesta. La fiesta que nombra Juan te la ubica en unos meses. La fiesta de la dedicación, también llamada la fiesta de las luces, se celebraba en memoria de la rededicación del templo por Judas Macabeo, el del 164 a.C. Después de haber sido profanado por Antíoco Epífanes, rey de Siria, este rey mandó sacrificar un cerdo sobre el altar del templo, derramando sus jugos del sacrificio sobre los rollos sagrados. Este sacrilegio tan repugnante para los judíos sirvió para despertar en ellos un vivo anhelo de derrocar a Epífanes, el loco, le decían. La fiesta de 8 días se celebraba a partir del 25 del mes de Kislev, que sería noviembre a diciembre. Ahí nos ubica el texto. La figura de las luces que se destacaban como parte integral del festejo no miraba hacia atrás, sino hacia el futuro, hacia adelante, a un nuevo y glorioso día en que el Mesías inauguraría, asegurando una independencia nacional y prosperidad material. Y acá está el Señor en el pórtico de Salomón, al lado este. Ahí está hablando ahora al pueblo y a los judíos. Y le rodean, versículo 24, dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Es interesante porque el lugar donde se encuentra el Señor, dice, Jesús andaba en el templo de Salomón, en el templo, por el pórtico de Salomón, se resguardó ahí y Juan dice que era invierno. Algunas traducciones anotan tormenta, pero el clima había cambiado. Ahora, no es importante eso, lo que sí es importante es que después de su resurrección, el Señor estaba ahí y los primeros cristianos comienzan a predicar el Evangelio en este lugar, se empieza a reunir acá. Hechos capítulo 3, capítulo 5, los vemos predicando el Evangelio ahí, presentando el Evangelio y reuniéndose en ese lugar. Un detalle importante al observar el texto. Pero en ese lugar le rodean los judíos. Este es el último lugar público que el Señor aparece con los judíos. Le rodean los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? O sea, ellos lo detuvieron ahí en el templo y le decían, el tiempo imperfecto está hablando de que continuamente, ¿hasta cuándo vas a estar diciendo? ¿Hasta cuándo no nos vas a decir que si realmente eres el Mesías? ¿Hasta cuándo nos quitas la vida? Dice alguna traducción. ¿Hasta cuándo nos molestas? Ellos demandaban que confiadamente el Señor le diga, bueno, yo soy el Mesías. No les había dicho a ellos, yo soy el Mesías de Dios en forma directa, pero le había insinuado varias veces y en distintas maneras, incluso citando el testimonio de Juan, Moisés, el Padre y sus obras. Y es más, hermanos, la gente había captado y había identificado claramente al Mesías. Por ejemplo, en Juan 4, versículo 26, el Señor se identifica claramente con la mujer samaritana. Con el hombre ciego, capítulo 9, Dámaris, por favor, versículo 35 al 37, claramente se les reveló a ellos.
Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Le has visto y el que habla contigo, él es. O sea que con ellos se manifestó en forma directa. Versículo 25 lo dice. Jesús le respondió, ahí nomás, capítulo 10, versículo 25, os lo he dicho. ¿Cuál era el problema? No creéis. Las obras que yo hago en nombre del Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio. La forma como está el verbo ahí diría, les dije y ustedes no están creyendo. Lo que le quiere decir, las palabras pueden engañar o pueden interpretarse de distintas maneras, pero no así las obras que son evidencias objetivas e irrebatibles. Lo que hizo con el ciego fue asombroso y hablaba claramente de que él era el Mesías. El pronombre que aparece ahí, la expresión yo hago, las obras que yo hago son enfáticas. O sea, en nombre de mi Padre indica que Jesús era el mensajero y representante personal de Dios y que su obra estaba en perfecto acuerdo con la voluntad de Él. Pero, ahí empieza un pero, versículo 26. Por eso el Señor empieza dando una afirmación hasta versículo 30. La primera reacción la van a ver ahora cómo reaccionan. Primero el Señor afirma. Pero el problema que ustedes tienen es, ¿cuál es, Damari, por favor, versículo 26? Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ustedes no creen, y la razón es que ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no están creyendo. Miren, hay dos puntos de vista en este tema, en este versículo. Versículo 29 dice, mi Padre que me las dio, habla de otras ovejas. Pero en versículo 26 habla de otras ovejas. Ustedes no son de mis ovejas, pero en versículo 29 habla de otras ovejas. Hay un punto de vista humano. En el primer lugar dice, ellos carecían de entendimiento, no porque les faltaba información, y eso es real, eso es verdad, sino porque carecían de arrepentimiento y fe. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Sí. Su incredulidad no era por falta de exposición a la verdad, sino por su odio. Ellos odiaban la verdad y amaban las mentiras. Juan 3:19 lo dice claramente, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Viendo desde la perspectiva humana, los judíos rebeldes no creyeron porque rechazaron la verdad. Bueno, pero el Señor agrega algo más. Desde el punto de vista de la soberanía divina, dice versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Desde el punto de la soberanía divina, ellos no creyeron porque no eran sus ovejas, las ovejas que el Padre le había dado. Por eso el versículo 29 dice, mi Padre me las dio. La comprensión total de cómo obran juntas estas dos realidades, o sea, la realidad de la responsabilidad humana y la soberanía divina, está más allá de nuestra comprensión humana. Pero en la mente infinita de Dios no hay dificultad. O sea, nunca vas a encontrar en las Escrituras la armonización de la elección divina y la responsabilidad humana. No lo entendés. No vemos en la Escritura que se trate de armonizar la responsabilidad humana y la soberanía divina. Y nunca la soberanía divina excusa el pecado humano. Eso es interesante. Por ejemplo, Lucas 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado a la cruz. Determinado cuando, desde la eternidad, Dios planeó que Cristo vaya a la cruz. No fue un accidente, lo estuvimos viendo.
Pero aclara Lucas 22, 22, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Ves? Es como que ves un conflicto. No vas a armonizar esas dos cosas. Está determinado, pero a la vez es responsable Judas de haberlo entregado a Cristo. La traición de Judas concordaba con el propósito eterno de Dios. Pero el Señor agrega, miren, mis ovejas, versículo 27, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, estamos dentro de la afirmación que hace el Señor frente a la demanda de pruebas de los judíos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Está repitiendo lo mismo que vimos, que serían 2 meses atrás, de la realidad de Él como buen pastor. Miren lo que muestra, algunos elementos muy importantes. Primero, sus ovejas conocen su voz y por ende le siguen. Juan 10:2 había dicho, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas las llama por nombre y las saca. Estuvimos viendo que el Señor conoce todo de tu vida. Todo. Cuando dice conoce por su nombre, quiere decir que conoce todo de vos y conoce más cosas de vos de lo que vos te conoces a vos mismo. La llama por nombre, o sea que la salvación es algo personal, particular, es una experiencia única de vos con el Señor. Eso es Juan 10:2, estoy leyendo. Cuando saca fuera todas las propias, va delante de ellas, como todo pastor de ovejas. Y las ovejas le siguen. No la tenés que buscar. Es algo natural, de su naturaleza. Sigue a su pastor. El pastor va adelante y todas las ovejitas van atrás. Eso también tiene una aplicación espiritual. Obviamente, cuando es oveja, sigue al pastor. No hay otra cosa que inventar. No podemos prefabricar algo, inventar algo. La gente realmente que sigue al Señor lo va a seguir. No tenés que hacer ningún ejercicio o artimaña para que lo haga. Lo hace porque es su naturaleza. Eso es Juan 10:2, por eso vuelve a afirmarlo ahora en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy, versículo 27, dice 28, y yo les doy vida eterna. Fíjate, acordate que en el versículo 16... No sé si se acuerdan, hermanos, en el versículo 16 está hablando de otras ovejas que también oirán su voz. Y miren lo que dice, ¿se acuerdan, no? También tengo otras ovejas, 16, Juan 10:16, San Juan 10:16, que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Acá estamos. El Señor estaba hablando de nosotros. Mire, Dora, estaba hablando de usted. Justo estaba hablando de usted en Juan 10:16. ¿Saben qué te enseña esto? Que siempre va a haber fruto para el Señor y no depende de nosotros. Que a pesar de que seas un perro predicando y de que a pesar que prediques o no prediques, el Señor va a traer sus ovejas. Porque la obra de Dios no depende de vos, ni de mí, gracias, Señor, que no depende de nosotros. Él tiene ovejas y las va a traer. Y Él va a usar lo que Él quiera. Obviamente, el Evangelio. Y va a usar a quien Él quiera. Pero el texto está diciendo que esas ovejas oirán su voz. Habrá una reacción. Por eso el Evangelio, hermanos, es sobrenatural. Podés hacer 1500 métodos de evangelismo, pero nunca podés decir que por tu método de evangelismo vas a llenar la iglesia. Podés llenarla,
de inconversos, de personas que digan una oración mágica. Pero eso no es así. La verdadera oveja oirá su voz. Y dice versículo 28, por favor, Damaris. ¿Y yo? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, lo que te está diciendo que el dador de la vida eterna es Cristo. Él da vida eterna a sus ovejas. Ahondando más, yendo más profundo, esta oveja no hizo nada para obtenerla. De la misma manera no pueden perderla, porque no depende nada de las ovejas. Oirán su voz y que el que le dará vida eterna es Cristo. Dice en tercer lugar que no morirán jamás. Nadie dice y no perecerán jamás. Si esto ocurriera, él sería un mentiroso. Y lo que está hablando el Señor ahí de que la oveja de él no se pierde jamás. Podemos dormir, como dice la Escritura, pero somos del Señor. Y vamos con Él. Eso pasó con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, ¿murió o no murió? No, durmió, hermano. ¿Qué le dijo el Señor? Él se arrepiente, ¿no? Es obra soberana de Dios. Los dos se estaban burlando. En un momento Él se arrepiente, cree en el Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy habrá sido minutos. Y fue el primero que pisó el cielo. Está con el Señor. Yo quiero llegar ahí y verle y hablar con esta persona. Qué tremendo, ¿no? Cada personaje vamos a ver en el cielo. Impresionante poder charlar con ellos, ya sin relación con el pecado. No morirán jamás. Dice en cuarto lugar algunas realidades, elementos importantes de este hermoso texto, versículo 27 al 30. Yo les doy vida eterna. No depende de la oveja, no depende del evangelista. Yo les doy vida eterna. No van a morir nunca. Y escuchen esto, nadie los arrebata de mi mano. Nadie las arrebata de mi mano. Nadie, ni los ladrones, ni los salteadores, ni el diablo, nadie. Nuestra salvación es segura, hermano, no depende de nosotros. ¿Qué podemos asegurar nosotros? Apenas podemos nosotros con nosotros mismos. No depende de nosotros. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dijo esto? Pablo. O Romanos 8, versículo 38 al 39. Nada, no morirán jamás. Qué hermosa realidad. Qué hermosa realidad. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Versículo 29 dice Damaris, ¿qué es lo que dice? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sus ovejas no solo están en las manos de Cristo, sino que también están en las manos del Padre. El Señor está usando esto para decir, miren la seguridad que tienen. Él fue el dador. ¿Quién llevó la oveja a Cristo? El Padre. Está sobre dos manos. Ha dado, dice, ha dado, está en tiempo perfecto, indica una acción realizada en el pasado cuyos efectos siguen en pie. Mi Padre me las dio en el pasado. ¿Te das cuenta que la salvación empieza y termina en Dios? Él lo hizo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37, San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O sea que no depende de nosotros, gracias al Señor. Si el Padre, hay alguna ovejita por acá, por el barrio,
que quiere salvar va a venir a Él, a través de esta iglesia o de otra, pero va a ir a Él. Y al que a mí viene no le echo fuera. Y termina con una afirmación tremenda. Versículo 30, por favor. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué estaban pidiendo los judíos? ¿Hasta cuándo nos vas a tener así? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo nos vas a decir la verdad? Si eres el Mesías, decilo abiertamente. Bueno, yo y el Padre, uno somos. El énfasis en esta sección es la vida eterna que Jesús, dijo un comentarista, ofrece a los que son dados por el Padre. Y la seguridad que ellos tienen, estando en la mano de Jesús, encerrados a la vez en la mano del Padre. Y con la confianza que estos dos forman una unidad. Jesús ha indicado que la mano suya y la del Padre están unidas en la protección de los creyentes, implicando también que los dos son uno y en esencia una misma cosa, en poder, en voluntad y en acción. Se implica la esencia, algo que los arrianos lo quieren negar. Cuando Eduardo hablábamos de este pasaje, lo sacudió. Esto llevó a que crean Cristo. Entonces Cristo es Dios. Te lo está diciendo. Ahora, vos decís que no. Mirá, los judíos lo entendieron. Para los judíos eso era una blasfemia. Porque acá Cristo está diciendo, soy Dios, soy el Padre, uno somos. En esencia somos el mismo Dios. Versículo 31, Damaris, por favor, y 32. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y miren la respuesta de los judíos. Síganme, por favor. Versículo 33, miren. Jesús dice, bueno, yo he hecho muchas obras, ¿por cuál de ellas me apedrean? Acuérdense, yo y el Padre, uno somos. Vos estás ahí luchando quizás con el hecho de que, ¿pero es de hijo o es del Padre? Bueno, acá el Señor está diciendo, ellos le habían dicho, ¿hasta cuándo no nos vas a decir la verdad? Si eres el Cristo, si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Bueno, yo y el Padre uno somos. Bueno, ¿por qué me quieren apedrear? Bueno, le respondieron los judíos diciendo, por una buena obra no te apedreamos, versículo 33, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los arrianos dicen que Dios es hombre, que Cristo es hombre, que en realidad es hijo, es un ser creado, Dios lo creó. Acá está diciendo, Dios, tú te haces Dios. Ellos lo entendieron muy rápido. Y su hostilidad acá llevó al punto de hervir. Volvieron a tomar piedras para apedrear. Ellos ya no querían un Sanedrín, no querían una sinagoga para dictar sentencia, lo querían matar ya. Era una blasfemia para ellos, porque o creían o no creían, abiertamente. La ley indicaba que el castigo para la blasfemia sería el apedreamiento, Levítico 24:16, Primera Reyes 21:16. Solamente no iban a esperar, ellos no querían esperar el fallo de un Sanedrín ni de una sinagoga, ya lo querían matar. Pero Jesús lo frena. Y en versículo 32 dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas? ¿Por cuál de ellas me apedrean? El Señor había hecho muchas obras. La última había sido la sanación del ciego de nacimiento, que claramente eso hablaba que solamente Dios podía abrir los ciegos, darle vista a los ciegos. Un judío entendía eso. La expresión os he mostrado estas obras indica que las obras tenían el propósito de constituir una señal apuntando a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Todo eso eran evidencias. Pero ellos contestan directamente que su pecado, versículo 33, era la blasfemia. ¿Por qué? Porque ellos veían a Jesús
con una vista física, que decía, él no puede ser el rey, él no puede ser el Mesías. Ellos consideraban a Jesús como un hombre cualquiera. No podían ver más allá de su apariencia física. Y hermanos, muchas veces podemos pensar eso, ¿no? Que tenemos una idea del Señor totalmente distinta. Las Escrituras dicen que en Él no había ni belleza. Miren, Isaías, por favor, 53:2. Su condición era tan humilde, sin emblemas de realeza, sin identidad de realeza. Su identidad solamente lo percibían las personas con fe que Él le daba. No te darías cuenta. ¿Cómo podría ser un Mesías, un rey, habiendo nacido donde nació? Con el tipo de madre que tenía. Con cómo era Él. ¿Qué dice Isaías 53:2, por favor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay perecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Bien, si has leído ese texto, lo que te está diciendo que el Mesías que vendría no sería el Mesías que esperaría una nación. Un rey como comúnmente vemos a los reyes cuando viajan a un lugar y le hacen todo un protocolo. No nacería en un lugar sucio de animales y con personas tan común y corriente, tan humildes como fue el pesebre y el tipo de gente que lo visitó. No sería así. No encajaba. Hermano, el Evangelio no encaja. Pablo habla de eso en 1 Corintios, en 2 Corintios también. Dios escogió lo débil, lo menospreciado del mundo. ¿Qué somos nosotros? Dios hace todo lo contrario a lo que este mundo haría. Y aún así en el Señor mismo, su apariencia no era la de un rey y un Mesías. Su apariencia física no se destacaba. Pasó lo mismo con Pablo, ¿se acuerdan? Ellos buscaban elocuencia a los corintios. Lo veían como un hombre tosco. Y Pablo se declara a sí mismo como débil. Pero dicen, miren, yo me propuse a ir con ustedes con una sola cosa, Cristo, nada más, nada más. El Señor cita ahora en capítulo 10, versículo 35, 34, dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Wow, usted quizá dice, ¿qué está queriendo decir acá? Si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Saben qué está citando el Señor? El Salmo 82, se lo voy a leer. El Señor está citando de memoria el Salmo 82. Qué interesante, ¿no? Cuando tenemos que presentar defensa, saber la Biblia, usar las Escrituras. Les leo la versión Las Américas para que ustedes entiendan. Salmo 82. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? La versión Reina Valera dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Bueno, ¿quién eran estos dioses? Jueces, líderes. Y el Señor está tomando este salmo y se los trae ahí. Es el salmo donde Dios reprendió a estos jueces llamándolos dioses en un sentido muy inferior, irónico, usa ironía, como responsables de ser los representantes de Dios y portavoces de Dios. O sea que el Señor no bajaba el tono frente a esto, no achicaba la forma de predicación o la forma de referirse a ellos, porque le quisieron pegar y Él siguió, lo frena y sigue. Pero también esto muestra empatía e interés. O sea, el Señor le está diciendo, si Dios llamó dioses a estos jueces injustos, ¿cómo pueden decir, tú blasfemas porque
porque dijo, hijo de Dios soy. Apeló al Antiguo Testamento. Apeló al Antiguo Testamento como un reto a estos líderes judíos que abandonaran sus falsas conclusiones y consideraran la evidencia que estaba delante de sus ojos. Por eso en versículo 37 continúa diciendo, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Versículo 38, mas si las hago, aunque no me crean a mí, porque puedo adulterar la verdad, porque puedo decir algo que no es, crean a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo concluyen? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. El Señor dice, no sigan creyendo en mis palabras. Y vuelve a afirmar y a recalcar el hecho de que sus obras son las obras de su Padre. Pero si las hago, aunque no sean convencidos por sus palabras, y su vida inmaculada para creer en Él, apela a la fuerza de sus obras y las evidencias que Él estaba dando. Viene Juan 11, hermanos, viene Juan 11. El Señor resucita a un muerto que está en la tumba varios días ya en un estado de pudrición, sin vida, muerto, descompuesto. Otra evidencia. Jesús esperaba que ellos tuvieran un momento de iluminación. Y ante la resistencia de los judíos para creer en Él, Jesús no rebajó su declaración de ser el Mesías y gozando de una relación íntima y única con el Padre. Las obras que Él realizaba, siendo de la calidad que uno esperaría que únicamente Dios las podría hacer, deberían llevar a las personas no solo a creer en Él, sino a percibir una relación estrecha entre Él y el Padre. En el Señor vemos una y otra vez la empatía de retar, de insistir en que crean en Él. Los detuvo en su enojo, los volvió a enfrentar con su palabra. Pero en este escenario, ellos decidieron rechazarlo. Lo volvieron a rechazar. Y termina así. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Cuál es tu escenario? ¿Puede ser este tu escenario? Con todas las evidencias que venimos viendo de Juan, de la identidad de Cristo, de quién es Cristo, qué demanda el Señor de ti. Vimos al Señor como pastor, te conoce todo. No está la palabra en mi boca y ya la sabe toda. Te rodeó, te amó, dio su vida por vos. ¿Qué más necesitas? ¿Qué evidencia necesitas? Milagros. Los milagros no hablan de una fe verdadera. ¿Luchás con creer en Cristo como el dueño, Señor y soberano de tu vida? ¿Qué perspectiva tiene usted de la identidad de Cristo? ¿Quién es Cristo para usted? Quizás es el punto inicial que estás escuchando esto. Y decís, bueno, de ahora en más quiero saber quién es Cristo. He tenido tanta mala información y en este momento quiero empezar a estudiar a ver quién es Cristo. Acá está. Es Dios. Miren, la segunda y última, 40 al 42, por favor, Damaris. Ahora, la segunda reacción. Hay otro escenario ahora, por favor. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando a Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Hermano, están despiertos, ¿no? Hace un poquito de calor hoy, ¿no? Vamos a empezar a prender el aire ya dentro de poco. Y la mujer va a empezar a traer disfrazada. Bueno, ¿están despiertos? Termina hermoso. Este texto termina precioso. Estos 3 versículos son hermosos. Miren, se fue al otro lado del Jordán. El lugar donde primero había bautizado Juan y se quedó ahí. Y venían muchos. La fama del Señor había crecido a un punto notable. Lo conocían al Señor. Muchos venían a Él, no a pocos, dice muchos venían a Él. Y decían, lo que estaban diciendo era Juan el Bautista. Juan, a la verdad, pero Juan no hizo ningún milagro.
Eso están diciendo. Juan el Bautista no hizo ningún milagro, ninguna señal. Pero Juan, todo lo que dijo de él era verdad. Ahora, paréntesis, a mí me encantan los paréntesis. Escuchen esto, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, ¿qué saliste a ver? Y el Señor lo usa al apóstol Juan y habla de Juan el Bautista. Dice, realmente Juan fue notable en su humildad, ¿no? Y decía, él continuamente proyectaba a Cristo. No, yo no soy. No, yo no soy el Mesías. Es Él. Cuando se fue a bautizar el Señor dijo, yo no soy digno de desatar la correa a tu calzado. Juan, hacelo porque es necesario que cumplamos la Escritura. Es un ejemplo de humildad, pero también la médula del ministerio de Juan el Bautista fue proyectar a Cristo. Eso tiene que ser la médula en nosotros, hermanos. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. Sigo con el paréntesis un poquito. Aguante, ya terminamos. Cuando tenemos un ministerio, estamos sirviendo al Señor. Digamos, por gracia estoy acá. Si soy miembro de la iglesia, por gracia estoy acá. Y lo que quiero es proyectar a Cristo. Y mi servicio es por amor a Cristo. Y la médula de mi vida es glorificar a Cristo. 1 Corintios 10, el apóstol Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis 10:31, cualquier otra cosa que hagan de la rutina diaria como comer y beber, glorifiquen a Dios. Cerramos paréntesis. Y eso, acá se ve el resultado. Si tu ministerio fue bíblico, hay resultados. Hay resultados constantes. Porque ¿qué dijo la gente? Pero Juan nos habló de este hombre. Qué hermosura, ¿no? Ahí decís que Juan hizo buen ministerio. Proyectó a Cristo. No se proyectó él, proyectó a Cristo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El Señor usó a Juan para traer almas a Cristo. No a él, a Cristo. Pero todo lo que Juan dijo de él era verdad. Versículo 42, miren, hermoso. Muchos creyeron en él. Y hace un énfasis, Juan. Ahí. Betabara o Betania. No en Jerusalén. En un pueblucho. En un lugar chico. Es interesante. Creyeron, la palabra creyeron. O sea, Jesús estaba cosechando el fruto póstumo de la obra de Juan el Bautista. Póstumo. Ay, hermano, ¿no es hermoso esto de que decir, bueno, si el Señor me lleva a que la obra siga y que todo lo que hablé siga glorificando a Dios? Hoy hay cintas. No, cintas ya no hay más, perdón. Borren eso. Eso hace como 40 años, no hay más cintas. Hoy hay digitalización, hay internet, es decir, Dios puede usar eso para seguir llevando a Cristo a otros. ¡Qué bendición! Jesús estaba cosechando el fruto póstumo de la obra de Juan el Bautista. Creyeron, indica confianza, indica compromiso. Y es irónico que Jesús haya tenido muy limitado éxito en la capital del judaísmo, pero en esta remota zona la gente respondió positivamente. Juan establece un contraste, dice, ahí hubo fruto, allá no, acá sí. ¿Cuál es tu escenario? ¿Con qué lugar te identificas? Quizás mamá te habló, el tío te habló, el primo, te habló la maestra escuela dominical. Acá, mira, han sido una bendición. Todos estos chicos que están acá han pasado por la escuela dominical. Soledad fue maestra, Dorita fue maestra, Daniela fue maestra. Varios son resultado de la enseñanza de la palabra de Dios en ellos. Fruto. Pero 2 escenarios. Uno completamente religioso que no dio fruto. Uno inhóspito, humilde, donde hubo una persona fiel predicando las Escrituras, hubo fruto. ¿Qué necesitas para ser salvo? Solamente confiar en lo que la palabra de Dios dice de Cristo. Como esta gente creyó por lo que Juan había hablado,
y proclamado de Cristo. Necesitas saber a través de las Escrituras quién es Cristo. Y esperamos que Dios te guíe a ser salvo. Amén, hermanos. Y creo que permítanme una aplicación para todos nosotros. Aprendamos las Escrituras, enseñemos a Cristo, guiemos a las personas a Cristo. Cuando sirvamos a Cristo. Cuando cantemos a Cristo. Cuando ofrendamos a Cristo. Que lo hagamos todo para la gloria de Él. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias también por el ministerio de Juan el Bautista que resalta acá, Juan. Gracias porque tenemos información suficiente, Señor, para creer en ti. Gracias, Señor. Ayuda a que este último escenario sea el escenario de los corazones esta mañana, dispuestos a confirmar con tu palabra la identidad de Cristo, Señor. En tu nombre, Señor. Amén, Señor.